Hola, ¿cómo te encuentras? Te habla Fran Rodríguez y te doy la bienvenida aquí al Ministerio Fran Rodríguez. Como siempre te he estado diciendo, el ministerio es uno de proclamación y enseñanza de la palabra de Dios. Y cómo no, también corregir aquellas malas interpretaciones que se hacen de la palabra de nuestro Señor. Sin embargo, cada cierto momento, cada cierto tiempo, pues me gusta hacer un video, me gusta hacer alguna grabación, me gusta tener algún invitado que nos hable de la palabra de Dios desde su punto de vista y de la manera como está trabajando, por ejemplo, por decir, en la iglesia que el Señor lo ha puesto, o cómo Él se ve trabajando en la escuela bíblica, o adiestrando, preparando discípulos para la obra de Dios. Entonces, de esa manera, pues también me gusta que tú puedas acceder aquí al ministerio. Sin embargo, como siempre te digo, y al principio te comencé diciendo, nosotros no somos una iglesia, no pretendemos ser una iglesia online y mucho menos sustituir tu iglesia. Si tú estás reuniéndote, perseverando en una iglesia en la que Dios te puso, te invito a que allí sigas perseverando, sigas asistiendo a los servicios de adoración y alabanza a nuestro Señor, sigas aprendiendo la palabra de el Señor. Si tienes escuelas bíblicas en la iglesia donde vas, ves a la escuela bíblica para que comiences y te sigas desarrollando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no la hay y deseas venir aquí al ministerio, gloria al Señor. Pero sin embargo, siempre sabiendo que no somos una iglesia, que la iglesia es donde Dios te puso. Amén. Así que dejando esto claro para todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús, quiero compartir contigo una experiencia que me ha venido por preguntas que a veces se me hacen en términos de mensajes de texto escritos ahí en los vídeos, o a través de mi email frankrodriguez con z @gmail, frankrodriguezvázquez @gmail.com. Y muchas veces me preguntan, Frank, hermano Frank, pastor Frank, me dicen de todas maneras, ¿cuál es la mejor manera de predicar? ¿Cuál es la mejor manera de predicar? Una buena pregunta que abarca muchos espacios para poder desarrollar y para poder tratar de explicar. Primeramente, déjame poder de alguna manera tratar de describirte o de precisarte más o menos de manera sencilla, no simple, pero de manera sencilla lo que es predicar. Predicar viene de la palabra prédica. Entonces, es un proceso en el que el pastor, el invitado, el maestro bíblico o el predicador va a traer un mensaje de la palabra de Dios, exponiendo dicha palabra de manera correcta, pero dejándose usar por su corazón lo que Dios ha puesto en él en términos emocionales, en términos de explicación, en términos de enseñanza, en términos de demostración de qué es lo que Dios nos dice en su santa palabra. Y hay predicadores que son buenos predicadores, hay pastores que son buenos predicadores, y hay pastores también, como me comentan algunos, que no son buenos predicadores. Hay buenos predicadores que me comentan otros que no son buenos pastores. Pero todo eso va a depender de cómo la iglesia en la que tú te reúnes y tú también ven el ministerio pastoral y el ministerio de predicación de la palabra de Dios. ¿Qué tú estás buscando en este caso en términos de un predicador? Si estás buscando un predicador que presente la palabra del Señor de manera literal, de manera correcta, que no sea un predicador llamado motivacional, que sea un predicador de la enseñanza de la palabra del Señor. No que te duerma con el mejor libro en la historia del mundo, la Biblia, sino
que lo exprese con sobriedad, con seriedad, con organización y con respeto a la palabra de Dios y con respeto a ti que la estás escuchando y estás esperando crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hay dos maneras, yo busco, creo, hay unas cuantas, pero te voy a explicar más o menos cuáles son las maneras de predicar. Yo considero que hay dos básicas. Una, predicar verso a verso. ¿Qué quiere decir predicar verso a verso? Eso lo que quiere decir es que según algunos puntos de vista, esta es la mejor manera de predicar. ¿Por qué? Porque esta metodología o esta manera permite a la gente leer las escrituras personalmente y comprender su aplicación a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el predicador, la manera en que lo va a hacer es utilizando la palabra de Dios verso a verso. Por ejemplo, toma el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y comienza predicando el Evangelio de Juan desde el principio, verso a verso, y mientras va predicándotelo, enseñándotelo verso a verso, también va demostrándotelo, va sacando la raíz de todo el mensaje que Dios está dando en ese versículo, y tú lo estás viendo en la aplicación de la palabra de Dios a tu vida en este preciso momento. Eso es predicar verso a verso. Entonces, hay otra manera de predicar que es verso por verso. Hay predicadores que les gusta esa forma de predicar. Ellos traen un verso aquí, te explican este verso y van a otro verso, tal vez en el mismo libro o tal vez en otro libro, para poder complementar el primer verso y así enseñarte la palabra de Dios que ellos tienen en ese momento para enseñarte. Esa es otra forma. Si tú me dices a mí, Frank, ¿cuál es la que tú más te gusta? Pues la más que me gusta a mí es predicar verso por verso. Leer cada uno de los versos de la palabra, enseñarlo, enseñar el verso y llevarte para que tú puedas aplicarlo correctamente a tu diario vivir. Claro, hay otras maneras, hay otras formas de predicar que también son eficaces, como la predicación temática. ¿Qué quiere decir eso? Que se busca un tema dentro de la Biblia, por ejemplo, sobre la cruz. Y entonces se te va a predicar, se te va a enseñar, se te va a traer el mensaje basado en ese tema en específico. Por ejemplo, traer el tema acerca del hijo pródigo. Pues entonces ese tema es el que se va a traer en ese preciso momento, se va a leer verso por verso y se te va a enseñar, y el cual tú vas a aprender para poder ponerlo en práctica en tu vida y lo vas a estar viendo en ese momento. Es otra manera de enseñar de forma temática. Ahora, ¿cómo es la prédica de un predicador? En este caso, puede ser sobria, puede ser estilo maestro en un salón de clases. Y ese tipo de prédica, ese tipo de predicador, hay muchos hermanos que les gusta. Hay otros predicadores que son más emotivos, más expresivos, llaman más la atención. Muchas veces llaman más la atención de la manera en que lo hacen que la misma palabra que están trayendo. Aunque la palabra sea la palabra correcta del Señor. Siempre que tú que vayas a predicar, predicas fielmente la palabra del Señor. Predicas el Evangelio de Cristo. Cristo es el centro de tu mensaje. La Biblia es el centro de tu mensaje. Dios es el centro de tu mensaje. No importa, no tiene la más mínima importancia si es de una manera estilo maestro salón de clase o es en la manera del estilo un poco emocional. Siempre, vuelvo y te repito, que tú vengas a traer la palabra del Señor de manera focalizada,
focalizada en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, focalizada en el Evangelio de Jesús. Así que la manera en que puedes predicar, puedes hacerlo de manera verso por verso, verso a verso, puedes predicar de manera temática, puedes ser un predicador un poco emotivo, como puede ser un predicador un poco más sobrio. Lo importante es que cuando lleves la palabra del Señor, lo hagas de una manera sencilla, de una manera comprensible, de una manera afectiva, para quien esté escuchando tu prédica pueda sentirse, como dicen mis hermanos mexicanos, puedan sentirse a gusto y el mensaje de Dios pueda calar en ellos y mantener, como decía Jesús, su palabra en su corazón. Ahora bien, como te dije, hay maneras distintas de predicar, de manera emocional, etc. Ahora, te voy a dar un ejemplo, es el mejor ejemplo de un predicador, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo predicaba Jesús? Pues mira, Jesús, escucha bien, nuestro Señor Jesucristo predicaba con claridad, con autoridad, con fervor y con tacto. Jesús predicaba con claridad, o sea, lo que Jesús traía, el mensaje que traía, la palabra que traía, su evangelio, lo traía de manera clara, que todos pudieran entender lo que él estaba diciendo. Lo traía con autoridad, lo que quiere decir que era la persona que sabía que lo que estaba diciendo era lo correcto, era la verdad y traía autoridad en lo que estaba diciendo. Tercero, lo hacía con fervor. Por ejemplo, cuando Jesús en un momento dado dice, yo no he venido a traer paz, y usted conoce, sino a traer la espada, y lo está explicando de manera ferviente. Fariseos, ¿cuántas veces Jesús mencionó a los fariseos y le dijo todo lo que iba a pasar? Lo hacía con una manera con fervor. Y también lo hacía con tacto. Cuando se encontraba ante la muchedumbre, sus seguidores, sus discípulos, aquellos que podríamos decir que no tenían, ¿cómo podríamos decir en estos tiempos? Que no tenían la educación que podría tal vez tener, lógicamente, que tenía Jesús, ¿verdad que sí? Pero entonces Jesús lo hacía con tacto. Jesús utilizaba frases, utilizaba parábolas, etcétera, para que pudieran ellos entenderlos tranquilamente. Mira, la forma de Jesús de predicar se caracterizaba, como te decía, por la claridad, por la autoridad, por el fervor y el tacto. Jesús usaba ilustraciones, como por ejemplo parábolas. Tú puedes utilizar ilustraciones, por ejemplo, a veces cuando yo he sido invitado a predicar a algún lugar, a alguna iglesia, muchas veces yo utilizo ilustraciones. Por ejemplo, cuando hablo de que posiblemente, pues mira, imagínate que cuando Jesús va caminando hacia Emaú con aquellos dos discípulos que no se daban cuenta que él era el que estaba a su lado. Imagínate que yo estoy diciendo, mientras Jesús, imagínense ustedes Jesús caminando hacia Phoenix por la Camelback Drive. O sea, lo hago trayendo una ilustración. ¿Por qué? Porque si estoy en Phoenix y cerca de esa área de la Camelback Avenue, por decir, mucha gente, como conoce el área, como conoce la avenida, como conoce el nombre, van a ir asociando. Entonces yo lo hago una ilustración, utilizando el área de la avenida, etc. Jesús utilizaba las parábolas. Y usaba también, lo usaba con un propósito definido de revelar a Dios. De la misma manera que yo trato de hacerlo, buscar ilustraciones, buscar una manera sencilla para poder revelar a Dios y presentar las realidades eternas que es traída a través de la palabra del Señor. Además, Jesús, su prédica se basaba en 5 elementos esenciales. Mira, cuando tú vayas a predicar, trata de que tu prédica se base en estos 5 elementos esenciales que distinguían la prédica de Jesús. 1. Predica con alegría. 2.
Jesús predicaba con liberación. 3, Jesús predicaba con luz, o sea, claridad, le daba claridad a la persona que está escuchando. 5, Jesús predicaba sanando. O sea, ustedes recuerdan cuando dice la Escritura, cuando comenzó su ministerio, y él iba, ¿qué? Enseñando, predicando y sanando. Y Jesús también predicaba, uno de sus elementos esenciales era el asombro de la gracia, cómo Jesús presentaba la gracia de Dios para todos aquellos que estaban arrepentidos de sus pecados y venían ante sus pies. Esa era la manera de predicar de Jesús. Entonces, ahí tú tienes los 5 elementos que normalmente utilizaba nuestro Señor para llevar a cabo su ministerio de predicación aquí en la tierra. Ahora bien, fíjate que te dije que Jesús, dice en Mateo, que Jesús iba a ¿qué? Enseñando, predicando y sanando. En ese orden, ¿qué nos quiere decir? Que aunque los tres elementos eran importantísimos para nuestro Señor Jesucristo, lo principal era la enseñanza de la palabra. Es como yo sentarme contigo aquí y enseñarte Primera de Juan. Luego yo podría, en base a los primeros 5 versículos de Primera de Juan, traer la prédica del día. Y luego Jesús terminaba ¿qué? Llevando a cabo los milagros de sanación. Por lo tanto, en el orden de Jesús, lo principal era enseñar la palabra, predicar la palabra y al final sanar con la palabra del Señor. Así que nada, espero que esta pequeña intervención sobre cómo predicar te esté llegando, te estés aprendiendo algo acerca del tema. Si te gustó este tema, te invito a que respondas con un like. Porque fíjate, aunque tú no lo creas, el like nos ayuda mucho en la relación con YouTube y que el canal siga creciendo. También, si no estás suscrito, lo puedes hacer, es totalmente gratis. Y dale a la campanita de las notificaciones para que YouTube pueda notificarte cuando voy a subir un video grabado o tal vez un video en vivo. Así que nada, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy las gracias por haber estado conmigo aquí en el Ministerio Fran Rodríguez. Será hasta una próxima ocasión donde estemos compartiendo la palabra de Dios y los elementos de ella.